Ya estamos de regreso y tengo en la línea a mi amiga Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria. Ayer decía en televisión, Raquel, que tú eres de esos funcionarios que le han dado muchas satisfacciones a este gobierno. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches a todos al auditorio. Pues contenta de estar aquí, contenta de poder dar resultados. Pero has dado muy buenos resultados en una situación en la que muchos pudieran haberse escondido diciendo es que por la pandemia, es que... y no ha sido así. No, pues afortunadamente hemos tenido, pues no con gusto la recepción de los contribuyentes, pero sí con cumplimiento, ¿no? La verdad es que les hemos cobrado, yo creo que de manera justa, con la ley en la mano y con la calculadora en la otra mano, y yo creo que ellos lo han percibido también de esa manera y eso ha ayudado mucho. Oye, y en este sentido, yo era de los que creía que con aquellos 50 grandes contribuyentes se iba a acabar y dices tú que va a seguir, que hay mucha tela de dónde seguir cortando. Sí, mira, la verdad es que son 12,000 grandes contribuyentes y solo alcanzamos a revisar 1,000 por año. 3,000 por año y son 12,000, pues sin repetir podemos darle la vuelta a unos 12 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay para ratito, Ahora, pero ¿todos los 12,000 están mal? pues no están mal, pero tampoco están bien. O sea, la verdad es que sí ha habido mucho, lo que nosotros hemos detectado, que hemos que dijimos el lunes pasado, es que hay una cultura de no pago en nuestro país, Sí. desafortunadamente. Entonces, en las escuelas, desde las escuelas, los contadores y los abogados y en los despachos los enseñan a que el mejor abogado y el mejor contador es el que dobla la ley para pagar menos, no el que la cumple, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto, pues todo el mundo ha tratado de pagar lo menos posible, a veces con razón y muchas veces pues sin razón y sin usar la ley, ¿no? Doblando la ley. Yo creo que en lo que cambia la cultura sí tenemos para rato. Es O sea, ¿crees generacional, que ¿no? sí va a Ujú. haber para rato el cambio de cultura? ¿Siguen presentándose esa cultura del no pago de la que hablas? Sí, y todavía batallamos todavía mucho, ¿sabes qué? Con los despachos. Por ejemplo, todavía ahorita con todo el trabajo que hemos hecho con los despachos, tuvimos 2 casos impresionantes, donde uno ya teníamos una auditoría como más de 2 años y no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba. Entonces apretamos nosotros y cuando apretamos, pues el socio luego habla por teléfono y me dice, oye, Raquel, se me están apretando mucho y yo ya mandé toda esta información y no me la reciben. Cuando él nos dice qué información mandó, nos dimos cuenta que nunca llegó al SAT. Entonces hicimos una reunión únicamente con el afectado, digamos, con el contribuyente, y cuando nos presentó la documentación, pues él ya se la había dado con un año anticipadamente al despacho, que era un despacho grande, de los, yo les digo, de los de pipa y guantes, y no lo había entregado. Me Entonces, gustaría más que me estuvieras dando nombres y apellidos, pero cumplo con hacerte la petición. sí, pero el despacho sin entregar nada un año después, cobrándole al cliente y sin entregar los documentos que le estábamos pidiendo nosotros en la revisión. Pues ya tuvo que llegar el socio, el accionista, a entregarlos personalmente, pues casi se le cae, casi se nos desmaya aquí el despacho, porque cuando se dio cuenta que la siguiente reunión iba a estar presente, hace cuenta que la reunión era a las 10 de la mañana un día, y un día antes que se enteró ellos que iba a estar el socio, a las 8 de la noche nos estaban bombardeando con información. Y otro caso igualitito también, me dice, oye, yo ya tengo un año que te pedí una consulta para una reestructura corporativa y todavía no contestan. Y cuando pregunté aquí en las áreas, pues no le ha llegado nada, Pues es que luego absolutamente nada. los despachos, los malos despachos, pues no les conviene resolver asuntos, sino alargar asuntos. Sí, lo que pasa es que los malos despachos se convierten o sea, se vuelven como raros, porque los malos despachos son justamente los que todo el mundo conoce como los buenos despachos.
Entonces se vuelve muy contradictorio todo el asunto, ¿no? Entonces todavía falta mucha cultura de pago. Decía en el editorial de entrada que uno de los pilares de las buenas finanzas públicas es que si se ha querido gastar, se ha encontrado el dinero en gran medida por el trabajo que realizan ustedes en el SAT. Pues sí tratamos de cumplir con la meta, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de la pandemia éramos muy conscientes que si no alcanzábamos las metas de ingresos nos podíamos endeudar. Y pues Sí. todavía todos los que somos de esta generación, porque yo ya no soy tan jovencita, pues todos nos acordamos del Eres Fobaproa. más joven que yo, ¿eh? 2 meses yo creo, nada más. Porque... Ah. si acaso, pero no, todavía nos acordamos del Fobaproa y todavía tenemos Fobaproa para los próximos 70 años. Es una locura. Entonces, yo creo que sí era una Sí, vivir esas presión, crisis de deuda que nos tocaron de niños, vivir sí, esas crisis de deuda son terribles. sí, terrible. Entonces, volver a pasar por eso y acumularla a los 70 años que todavía tenemos debiendo, pues sí era mortal, ¿no? Para las generaciones futuras. Entonces, la verdad es que sí hubo un gran esfuerzo y una gran concientización tanto del personal del SAT como yo diría de los contribuyentes, porque los contribuyentes también nos ayudaron, ¿no? Porque cumplieron. Sí, claro, o sea, pero cumplieron porque se les dijeron que tenía que cumplir. Claro, pero tampoco se me fueron a litigar porque hay otros que van y litigan y litigan y litigan y nunca pagan. Estos no, estos nada más dijeron, bueno, está bien, ¿De estamos de quién estás acuerdo. hablando? Pues hay muchas empresas que les gusta litigar por deporte, entonces ya no pueden pagar. No pueden pagar porque litigan y litigan. Sí, Litigan claro, o sea, hasta, prefieren malos pleitos con la esperanza de que en el futuro no estés tú y que puedan seguir haciendo lo que venían haciendo. sí, pero pues eso ya es un absurdo. Ahí sí, la verdad es que ahí lo que hay que dar seguimiento es a cómo reaccionan los tribunales, porque incluso platicando con algún magistrado decía que, por ejemplo, hay algo que se le llama desechamiento por frívolo y notoriamente improcedente, ¿no? Sí, Yo decía, la verdad yo no había escuchado el término así conjunto, porque, pues, por ejemplo, si ya está determinado un crédito, ya pasó por todas las instancias, se agotaron todas las instancias, y ahora tú litigas que el SAT cobre, pues es un absurdo. O sea, como si tú ya debes dinero, ya todas las instancias dijeron que tienes que pagar, y luego dices, sí, yo no me voy contra la resolución máxima que dice que debo impuestos, pero sí me voy y me amparo contra cualquier acto de ejecución de cobro del SAT. O sea, sí debo, pero que no me cobre. sí, o sea, ya está bien. Debo, pero no me pueden cobrar. Así es. Pues Que sí, lo malo dices, no es deber, sino tener que pagar. sí, pues Ese sí. es el... Oye, Pues, pero le sale... Esta mayor recaudación tiene un beneficio directo en la economía. Yo te diría, el gobierno dice una y otra vez que la inflación sería por lo menos 2 puntos más alta si no se estuviera subsidiando la gasolina. Y se puede así es, subsidiar la gasolina básicamente con los resultados recaudatorios, ¿no? así es. Ahorita ahorita junio, llevamos 159,000 millones de pesos que ha absorbido la recaudación para mantener los precios de los energéticos abajo. Y eso es lo que nos ha permitido tener la inflación y la canasta básica abajo, que es que todo el mundo sabe que la inflación es el impuesto más caro para la gente Sí, que claro. menos tiene. Uh-huh. Entonces sí nos ha ayudado muchísimo la recaudación. El otro dato que nos ayudó muchísimo y que nos puede dar información, y lo sacábamos por ahí el lunes, es cuando fue la pandemia, como todo el mundo se metió a su casa, se incrementaron mucho las compras pues por las entregas a domicilio. Y Sí. las entregas a domicilio, desafortunadamente, pero así sucedió, quien podía llevar las entregas a domicilio eran las tiendas más grandes, las tiendas de autoservicio.
eran las que tenían la infraestructura para llevarla. Entonces, un buen indicador, por ejemplo, al mantener la recaudación, se mantuvieron programas sociales como fue el apoyo al adulto mayor, los jóvenes construyendo el futuro, etcétera. Entonces, lo que es el consumo básico o mínimo indispensable para subsistir, que se podía ver en las peticiones de las compras en las tiendas de autoservicio, también durante toda la pandemia se mantuvo en términos reales creciendo, y creciendo no sostenidamente, ¿no? O sea, nunca fue negativo el consumo en las tiendas de autoservicio. O sea, ahí tú ves que sí servían para algo los programas sociales, ¿no? Que fue después lo que quiso hacer Estados Unidos cuando dijo, les voy a entregar un cheque, creo que eran $1,000, a todas las personas que estaban desempleadas, y le costó muchísimo trabajo porque no tenían la capacidad de los padrones de ir a entregar ese dinero a la gente. Entonces se tardaron muchísimo en implementar la medida porque pues no tenían la infraestructura ni el conocimiento de tener esos padrones, y México ya los tenía por estos programas. Yo creo que ahí también se ve ese esfuerzo y esa compensación, ¿no?, que beneficia directamente a la población. ¿Qué sigue? O sea, porque según los cálculos de muchos, el costo de mantener este subsidio fiscal a los combustibles podría llegar hasta 600,000 millones de pesos, que es el equivalente a los programas sociales. ¿Sí aguanta el SAT con ese reto? Mira, el cálculo que yo traigo es de más o menos 350,000, entre 300 y 400. Ponle 350,000 millones. Vamos a dejarlo en 350. ¿Sí tienen canicas? Sí, sí tenemos. Sí se está viendo ahí que sí lo estamos cumpliendo la meta. El cumplimiento de la meta el primer semestre fue como porcentaje fue 100.3. O sea, estamos ligeramente arriba de la meta. 0.3, pero arriba. Oye, ¿ya lo tomas con más tranquilidad o te sigues poniendo tan tensa para llegar a la meta? Porque no, déjame contarle una infidencia al público. Una vez fui a tu oficina y estaban por anunciar la meta en plena pandemia y andabas asegurándome que sí, pero que tenías dudas, que ni dormías, creo. Pues sí, no, pues imagínate ahorita que cuando nos dijeron, como viene ya la reactivación, se sube la meta, subió muchísimo. Si tú comparas la ley de ingresos de este año con la del año pasado, tiene un incremento muy importante de la meta. Cuando vimos ese incremento de la meta, pues sí dijimos, híjole, está fuerte, pero pues hay que alcanzarlo porque viene la reactivación. Y luego nos anuncian lo de Ucrania y Rusia. Ajá. Y fue así como dijimos, oiga, y nos apretó. Sí nos apretó tanto y dijimos, no, pues hay que trabajar más, y empezamos a abrir nuevos programas de cómo íbamos a cobrar, pues, para darle más velocidad al flujo de dinero. Y después de eso, pues se viene el apoyo a la inflación. Entonces también, ¿no? O sea, la inflación, pero ese ya no viene tan pesado en términos de finanzas públicas exclusivamente contra el SAT. Aunque hasta ahorita sí lo hemos absorbido al 100%, no está hecho para que lo absorba al 100% el SAT. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, digamos, apoyamos a los importadores y a los exportadores para mantener los precios bajos, también son los ingresos que va a tener de más Pemex. Uh-huh. En la consolidación de finanzas públicas, el cálculo del estímulo está hecho para que todo el tiempo vayamos tablas. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Que la compensación del crecimiento de los ingresos de Pemex compensen el potencial o el estimado déficit que pudiera tener, en su caso, el SAT. Pero hasta ahorita no hemos tenido déficit, lo hemos aguantado. Lo estás haciendo de maravilla tú y todo tu equipo. Querida Raquel, te mando un abrazo y siempre me gusta mucho platicar contigo. No, gracias, David, igualmente. Un abrazo a todos y saludos. Que te vaya muy bien.